Dios les bendiga, mis hermanos. En esta ocasión vamos a continuar nuestra serie de estudio bíblico basado en nuestra confesión de fe. Y hoy estaremos hablando específicamente del punto número 16 de las buenas obras. Hay muchas personas con buenas intenciones. De hecho, hay gente que cree que por hacer actos que ellos consideran que son actos buenos, por esos actos ellos merecen el favor de Dios. Y yo me pregunto, ¿quién determina qué es una obra buena? ¿Nosotros o el Señor? Y eso es interesante que nosotros pudiéramos pensarlo. ¿Es lo que nosotros decidimos hacer o es lo que ya el Señor ha determinado que es una obra buena? Ahora bien, las buenas obras tenemos que tener pendiente que éstas no salvan. Quien salva es el Señor. Pero el Señor nos salva a nosotros para que nosotros hagamos buenas obras. Y miren cómo lo dice Sproul, cito: antes que todo, las buenas obras son absolutamente cruciales y son de hecho necesarias para la salvación, porque Dios requiere de buenas obras para salvar a alguien. Estas buenas obras son suplidas y provistas por Cristo, quien en su perfecta humanidad ha ganado el favor infinito de Dios, cuya recompensa es la base de mi salvación. Fin de la cita. Nosotros somos salvos por obra, es cierto, pero por la obra de Jesucristo. Las obras o las buenas obras han sido provistas por Cristo. No son fruto de un entendimiento humano para la salvación, son fruto de la providencia divina en Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justificados en Cristo. Es Jesucristo nuestro Salvador y en Jesucristo nosotros estamos. Pero tenemos que reconocer y entender que no hemos sido santificados perfectamente y que aún nosotros no hemos sido glorificados. Ninguna de estas cosas va a suceder hasta que no veamos la muerte o hasta que no vayamos al cielo. Cuando mueras y vayas al cielo, Dios te dará una recompensa en proporción a la obediencia que le haya rendido en tu vida cristiana. Pero esa recompensa que Dios te dará en el cielo te será dada en relación a tus buenas obras. No es algo como que nuestras buenas obras son justas y Dios con ese acto está diciendo eso, o que nuestras buenas obras son un modelo a seguir, o que nosotros cumplimos con las obras de manera excelente. No. Entonces, por eso, como nosotros somos así, como hemos cumplido a cabalidad, como somos tan justos, entonces Dios por eso nos va a recompensar, Dios nos va a guiar, nos va a dar esa recompensa, fruto de que nosotros somos intachables. No es así. Dios en su gracia nos ha dado la promesa de que recompensará cualquier obediencia que le demos. Dios no está obligado a recompensarnos. No está obligado con eso. Es que Él, en su misericordia, le ha placido por su gracia prometer recompensarnos. Somos recompensados por su bondad y por su gracia. Nosotros no entramos al cielo por nuestras buenas obras. Entramos por su gracia, por los méritos de Cristo. Veamos el texto de hoy de nuestra confesión de fe, el punto número 16, las buenas obras, el texto número 1, el párrafo número 1. Cito:
Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Y es lo que desde ya nosotros empezamos a explicar. Mire cómo dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 y versículo 21. Dice el texto bíblico: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto, os haga aptos en toda obra buena para hacer su bondad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 21 se utiliza la palabra os haga apto. Y esta palabra griega que se utiliza allí significa me preparaste. Y esto se está refiriendo a la edificación de los creyentes, la edificación de la iglesia. La idea es equiparnos por medio de ajustar, de moldear, de enmendar, de restaurar y de preparar. El Señor nos ha preparado y nos ha preparado para toda buena obra. Porque haciendo estas obras estamos haciendo su voluntad. Cuando tú te interesas en saber y en edificar la vida de tu hermano, cuando tú inviertes tiempo en tu hermano en la fe, cuando tu hermano en la fe te ha fallado y le sigue amando como muestra de que lo has perdonado, con esto estás glorificando a tu Señor. Cuando tú procuras la unidad y cuando te importa ayudar a tu hermano necesitado, estás obrando para la gloria de Dios. Miremoslo de esta manera. Dios obra en nosotros lo que es agradable a Él. Dios es quien lo obra en nosotros, no es algo que sale meramente de nosotros. Quien nos equipa con las buenas obras es el Señor. El Señor es quien nos equipa y nos da todas las herramientas. Mira como lo dice William McDonald, cito: Dios pone el deseo de obrar en nosotros. Nos da el poder para poder hacerlo. Lo hacemos y después nos recompensa. Fin de la cita. Y esto es algo maravilloso para mí. Al final, aún el deseo mismo de obrar conforme a su palabra es colocado por el Espíritu Santo en nosotros. Esto es algo glorioso. Somos guiados por Dios a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Somos dirigidos por Dios a hacer lo que tenemos que hacer. Él nos guía de la mano en la obra para que nosotros hagamos conforme a su voluntad y le glorifiquemos. Y luego nos recompensa como si eso hubiese dependido plenamente de nosotros. Esto es glorioso. Dígame usted si no es algo maravilloso esto. Nosotros somos justificados por los méritos de Cristo. Su Espíritu Santo nos guía en el hacer conforme a su voluntad y luego recibimos recompensa por algo que ha sido producido en nosotros por Dios, que no es algo que ha salido meramente de nosotros. Estamos llamados a obrar en obediencia y en obediencia a su palabra. Esto es tan simple como que para yo saber qué y cómo obrar, yo debo conocer el Evangelio. Porque si no conozco el Evangelio, no sabré qué Dios quiere que yo haga en las distintas circunstancias de la vida. Porque yo voy a obrar, pero debo obrar conforme a su palabra, no conforme a mis gustos o mi deseo. No es como yo entienda, es como ya Dios estableció en su palabra. Y como Él estableció que yo debo obrar en las distintas situaciones de la vida,
Por eso es que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía y nos guía por la palabra. Mire cómo dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Equipado para toda buena obra. El Señor nos equipa para todas buenas obras y Pablo aquí nos da una lista de herramientas que Dios nos da para que nosotros estemos equipados para toda buena obra. Yo debo utilizar la palabra que es toda suficiente para yo edificar la vida de mi hermano, para corregirlo, para instruirlo, para guiarlo, con la finalidad de que el hombre de Dios pueda glorificar a Dios con su estilo de vida, con la forma en que hace las cosas. Yo debo usar la palabra de Dios para enseñar, porque la palabra de Dios expone la mente de Dios. La palabra es útil para reprender, porque ellas nos enseñan qué cosas desagradan a Dios, qué estamos haciendo que debemos cambiar para nosotros agradarle, si debemos enfrentar los errores con la palabra que es poderosa para corregir y nos enseña cómo cambiar y qué cambiar. Y la palabra es útil para instruir en justicia. O sea que la palabra nos enseña a vivir vidas piadosas. Yo no puedo divorciar una vida piadosa de la palabra de Dios, sino que esto es parte de, no, para yo poder vivir una vida piadosa, tengo que vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña qué nosotros debemos hacer para vivir una vida piadosa. Toda esta lista que da el apóstol Pablo, que acabamos de mencionar, es para nosotros estar equipados para poder hacer buenas obras. O sea que las herramientas que nosotros necesitamos para nosotros poder obrar y hacer lo que tenemos que hacer en el obrar que luego seremos recompensados, es el Señor quien nos capacita por medio del Espíritu Santo, y es el Señor quien nos da las herramientas que nosotros necesitamos para ello. Cuando mi hermano está confundido y yo puedo mostrarle por las Escrituras su confusión y qué debe hacer, yo estoy obrando bien. Cuando mi hermano necesita ser reprendido, yo utilizo la palabra de Dios y le muestro lo que dice la palabra de Dios y él puede corregir y seguir hacia adelante. Cuando yo hago eso, yo estoy obrando bien. Cuando yo enseño la palabra de Dios, cuando puedo instruir a mis hermanos en las Escrituras, estoy obrando bien y estoy obrando para la gloria de Dios. Mis obras deben ser basadas en lo que dice las Escrituras. No es solamente cuando tú ayudas a un necesitado que obras bien, es cuando tú también obedeces las Escrituras y la vives. No es cuando yo me siento bien por algo que yo haya hecho. Es cuando ese algo esté basado en las Escrituras y no en mis sentimientos. Nosotros somos muy dados a nosotros evaluar las cosas de acuerdo a nuestros sentimientos. Y algunas veces decimos, yo siento que es así. Yo entiendo que es así. De hecho, a mí me gusta de tal manera, o a mí me gusta así. Yo me siento bien cuando yo lo hago así. No, hermanos. Ese no debe ser la forma, esa no debe ser la forma ni la actitud en la que nosotros debemos actuar. La actitud debe ser, la Biblia dice, y porque la Biblia lo dice, yo lo hago, aunque a veces no me va a gustar.
pero no es mi gusto lo que determina que algo le agrada a Dios. El Señor no dijo, todo lo que tú hagas como creyente, no importa lo que sea, yo lo voy a bendecir eso, yo lo voy a apoyar. No. Y aquí tampoco podemos decir que el fin justifica los medios, porque no es así. Nosotros debemos regir nuestras buenas obras por la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que debe ser la base de todas nuestras buenas obras. Porque para hacer buenas obras, quien determina que son buenas obras es la palabra de Dios, como ya he dicho. Es que sea algo que nosotros podamos hacer tenga un sustento bíblico. Y si la Biblia lo dice, entonces así es. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dejemos de ver la vida de acuerdo a nuestros sentimientos y aprendamos a ver la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando yo hago eso, estoy haciendo obra buena. Mire Mateo capítulo 15, versículo 9. Mas, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Los líderes religiosos de Israel estaban dándole más importancia a sus costumbres y a sus tradiciones que a la palabra de Dios. Y hacer esto es obrar conforme a sus sentimientos y voluntades, no conforme a la voluntad del Señor. Y el creyente debe procurar obrar conforme a la voluntad del Señor, que sus obras sean conforme a la palabra del Señor, porque eso es lo que el Señor va a recompensar. Porque lo que determina que tu obra es buena es la palabra de Dios, no son tus sentimientos, como ya hemos dicho. Juan 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os meta preso pensará que así rinde un servicio a Dios. Para un judío, ser expulsado de la sinagoga era una de las peores desgracias. Y el texto dice que a los discípulos de Cristo le iba a suceder esto. O sea, los discípulos iban a pasar por desgracia, iban a pasar por situaciones difíciles, iban a pasar por situaciones que ellos consideraban que era lo peor. Los cristianos serían tan odiados que aquellos que lo iban a perseguir y a matarlo iban a creer que estaban haciendo una obra para Dios. Pensaban que estaban haciendo una obra filantrópica en nombre de Dios. Recuerden a Saulo. Este hombre pensaba que estaba obrando en nombre de Dios. A sus pies mataron a Esteban. Y tenía cartas. Y camino a Damasco con cartas para apresar a todo el que encontrara hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Allí le salió al encuentro el Señor. Y escuchó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, contesta Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo estaba obrando mal y estaba persiguiendo a quienes estaban obrando bien. El Señor no estaba ajeno a la persecución de los discípulos, como tampoco está ajeno a la situación que nosotros podríamos estar enfrentando hoy. Saulo, al perseguir a los creyentes, se encontró de frente con la cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos un gran Salvador. Fíjese que cuando el Señor habla con Saulo, el Señor no le dice a Saulo: Saulo, ¿por qué tú estás persiguiendo a la iglesia? ¿O por qué tú estás persiguiendo a los creyentes? No es eso lo que le dice. Él le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? Tú estás persiguiendo mi cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo tiene cuidado de nosotros cuando nosotros obramos conforme a su palabra y conforme a su voluntad. El Señor sale al frente del enemigo,
Él nos protege, Él nos cuida. El Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nosotros debemos hacer las obras de bien que están en su palabra. Y debemos descansar en su providencia, debemos descansar en sus cuidados. Somos guiados por el Señor y nosotros estamos más que seguros en los brazos del Señor. Hay mucha gente incluso hoy que cree que lo que hace, lo hace para Dios. Y lo que determina que una obra es una obra buena no son nuestros sentimientos, lo que determina eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe guiar incluso nuestras buenas obras. Dios te bendiga.